Gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, especialmente, bueno, a los speakers y a todo el auditorio. Creo que también tenemos invitados de Latinoamérica, así que va a ser, no sé exactamente de qué países, pero va a ser un gran gusto tenerlos con nosotros y participar de este último capítulo con quien tendremos el honor de compartir con gente del noroeste argentino. Con esto quiero decir Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, no sé si Jujuy, pero bueno, muy bienvenidos a todos. La idea es que durante la próxima hora y media estemos juntos y discutiendo los beneficios y riesgos en el manejo de la esclerosis múltiple en el contexto de esta pandemia. Yo creo que tenemos algunas novedades interesantes para mostrarles y tal vez algunas evidencias que nos hagan cambiar los puntos de vista, en el sentido que todos estamos muy influenciados, asustados, abrumados, sobre todo por medios de comunicación, preocupados por, eh, preocupados por nosotros mismos, preocupados por nuestros pacientes. Y yo creo que con las charlas de hoy vamos a poner un poquito de luz sobre cuáles son esos reales riesgos que tienen nuestros pacientes, cuáles son las oportunidades inclusive que podemos tener en la pandemia y cuáles serían las estrategias para manejarnos de la mejor manera posible. Así que la siguiente diapositiva, Liliana. Quiero agradecer también profundamente a Roche, que se ha ocupado de organizar este Zoom y apoyarlo. Así que muchas gracias, Pía y Luciana, que creo que están presentes, por hacer lo posible y darnos esta oportunidad. Y bueno, a mí me tocó ser el presentador. Yo soy Edgardo Cristiano, soy el director del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, y a los demás speakers los iremos presentando. En la próxima diapositiva vamos a ver el programa que nos toca hoy. En primer lugar, tenemos a un invitado muy especial, que es Andrés Barbosa, que seguramente todos ustedes conocen. Él es el jefe de servicio de neurología del Hospital Central de Mendoza y nos va a hablar de la relación de esclerosis múltiple y COVID en el mundo. A continuación tenemos otro invitado especial, que es un infectólogo y epidemiólogo que trabaja en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires y que está dedicado enteramente a ver y tratar pacientes con COVID, y que se llama Sebastián Núñez. La tercera charla, van a ser todas charlas cortitas de 20 minutos, la tercera charla va a estar a cargo de Liliana Patruco, que trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires y en Semba, y la última va a tratar sobre aspectos prácticos del manejo de la esclerosis múltiple en este entorno a cargo de Juan Ignacio Rojas, que trabaja en Semba y también en el Hospital Universitario de Semica. Como decía Guillermo hace un ratito, la dinámica de esta reunión es que escuchemos las charlas de cada uno de los expositores y que, si ustedes quieren, en el chat pueden ir haciendo las preguntas, sobre todo para no olvidárselas a medida que les surjan, porque al final de las charlas tendremos unos 15 minutos, espero que tengamos ese tiempo, por lo menos para discutir y para escuchar las opiniones de la región, sobre todo, ¿no? Así que
esas preguntas también obviamente las van a poder hacer, y a mí me gustaría que fueran habilitando sus micrófonos y sus cámaras, de modo tal de estar todos mirándonos las caras y escuchándonos. Pero, repito, tienen la posibilidad de ir poniéndolas también en el chat. Bien, creo que no me olvido de ninguna otra cosa, así que voy a presentar a Andrés Barbosa. Muchas gracias, Andrés, por haber aceptado participar de esta reunión y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Edgardo, por la presentación y al equipo de SEMBA por la invitación y para considerarme para participar de estas actividades tan interesantes que organizan. Muchas gracias también al equipo de Roche por permitir que sean posibles este tipo de actividades, de conectarnos entre médicos de la Argentina, y a los grandes amigos del NOA, con quienes compartimos y hemos estado compartiendo muchos espacios. Lamentablemente no nos podemos cruzar en los congresos como lo hacíamos siempre, y ahora nos cruzamos virtualmente, pero sigue siendo obviamente un placer. Y en esta breve charla con la que voy a abrir la actividad y el tema que me propuso Juan para hablar es un poco de qué está pasando en cuanto a la relación de esclerosis múltiple y COVID a nivel mundial. Pequeño tema, ¿no? ¿Me dio? Siguiente, Lili, por favor. Porque sabemos que es un problema mundial y sabemos que donde quiera que vayamos o publicación que leamos, están todos hablando de este tema, y cualquier página que abrimos médica nos va a ofrecer si queremos saber sobre COVID o qué está pasando. Hay muchísimo publicado y estoy seguro que todos ustedes han estado en algún momento por lo menos en una charla de COVID, y creo también que en una charla de COVID y esclerosis múltiple. Entonces no me voy a detener con cosas de cuando empezó la pandemia, la historia, murciélago, etcétera, sino que me voy a poner puntualmente con las publicaciones que han salido en el último mes, en los últimos 30 días, qué sabemos de esclerosis múltiple que no sabíamos cuando empezamos a discutir de estos temas en el mes de febrero o marzo. Lili, ¿sí? ¿Pasamos? Estos son los casos en la Argentina. Después va a haber una charla de los casos en la Argentina, pero es algo que está la famosa curva, que parece un poco aplanada, pero los casos siguen estando, una más, y vemos que hay una gran variación también regional. Yo ahí les muestro casos actuales, estos son de hoy, de mi provincia, donde hemos tenido 300 casos confirmados, pero ayer tuvimos el pico de casos desde que empezó, tuvimos 44, que los números de Buenos Aires son números casi graciosos, pero paralizan igual nuestro sistema de salud y generan las mismas preguntas. Y estoy seguro que en cada una de las regiones de las que ustedes están, tienen sus propios números, y hay algo que me parece muy importante, y es entender a esto como, primero, como que es todo dinámico, un escenario completamente dinámico, que va cambiando en cuanto a la forma de pensar al paciente, la forma de manejarlo, y que no solo es dinámico en cuanto a la temporalidad, sino a la situación geográfica. Y que las apreciaciones que se hacen en Asia, que se hacen en Europa, que se hacen en Buenos Aires y en el resto del país van a ser todas distintas. Sigan. Vamos a empezar el recorrido mundial. Por este trabajo, quiero comentarles este trabajo de chino, donde los autores dijeron, bueno, vamos a ver qué hay del riesgo de tener esclerosis múltiple e infectarse por COVID. Esta es una gran red que se armó en China, que es la red china de neuroinflamación, que incluyó 10 centros de esclerosis múltiple en 8 ciudades, que incluían Wuhan. El seguimiento lo hicieron entre enero y marzo de este año, y juntaron 1.804 pacientes con esclerosis múltiple. También usaron NMO, pero no lo voy a discutir ahora, y de esos 1.804, 882 estaban bajo terapias modificadoras de enfermedad. De los tratados de esos 882, ninguno tuvo COVID. O sea, es una serie rara, digamos, considerando que es de China, pero sabemos, y esto es un poco para mostrarles también lo distintas que son las realidades, que cuando ellos se pusieron a hacer el trabajo prospectivo para ver sus pacientes con esclerosis múltiple, los tratados ya los tenían tan guardados y tan resguardados que ninguno se les infectó. Entonces, también sacaron un poco la idea de que en China están todos contagiados, porque nosotros en Argentina ya empezamos, ya le ganamos en cantidad de casos, eso lo irán a comentar después, pero la serie china no encontraron pacientes tratados como para sacar conclusiones. Entonces eso en cuanto, lo que buscaban era si tener esclerosis múltiple aumenta la probabilidad o querían ver si se podía hacer alguna estimación de que aumente la probabilidad, y no lo encontraron así, pero esto es post medidas de resguardo.
La siguiente. Y después la otra pregunta que nos podemos hacer es decir si la infección aumenta el riesgo de desarrollar desmielinización. Sabemos y empezaron a aparecer los primeros reportes de anosmia, después aparecieron algún caso de una encefalitis hemorrágica, y hay un solo caso publicado de desmielinización asociada a COVID, es un trabajo iraní, que es un varón de 21 años que hizo una forma de encefalomielitis, no hizo una forma tipo esclerosis múltiple, sino más tipo ADEM, con un líquido cefalorraquídeo patológico, con apleocitosis mononuclear, con hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, le hicieron AQP4 y MOC que eran negativos, y tenía la TAC de tórax y las inmunoglobulinas compatibles con coronavirus, pero un hisopado negativo. Haces clic y vemos imágenes. Ahí vemos la médula, cómo hace un compromiso medular parcheado, y hay alguna otra, si ven el sagital T2 van a alcanzar a ver unas pequeñas lesiones del cuerpo calloso, en la parte posterior del cuerpo calloso, que también las identificaron. Las otras que describen, yo creo, ahí exacto, que esas son bien lesiones de desmielinización. De todos modos, no sabemos si se comporta como una ADEM posterior a cualquier enfermedad viral por ahí que puede llegar a aparecer, y es el único reporte. O sea que COVID tampoco está demostrado que pueda llegar a aumentar, al menos en lo inmediato, quizá en 15 o 20 años estamos presentando otros trabajos de cosas tardías que pasaron, pero en lo inmediato solo este reporte. Siguiente. Después vamos a los registros. ¿Qué pasa con los registros de pacientes con esclerosis múltiple? Este es uno de los registros más importantes, que es el registro italiano, que estamos esperando desde hace mucho tiempo, desde que empezó, ver qué resultados tenía, porque sabemos que tuvieron muchos casos y que son muy prolijos para registrar. O sea, tienen esa combinación en Italia que nos permite estudiar con detenimiento qué pasa en los pacientes con esclerosis múltiple que se afectan. Lamentablemente, la información que tenemos es la de esta carta al editor que sale, porque todavía no está el trabajo completo publicado y no tenemos tanta información. Para mí es una pena porque hubiera sido bueno tenerlo completo y antes. Pero es un multicéntrico que en el momento de esta publicación en junio eran 232 pacientes sintomáticos, de los cuales 57 eran confirmados. Eso es una regla que vamos a encontrar. Todos los trabajos incluyen pacientes confirmados y probablemente enfermos en cuanto a la sintomatología, pero no están todos estudiados. La edad promedio de esta serie era de 42 años, con 200 pacientes en forma recaída de remisión, 24 secundarios progresivos y 7 primarios progresivos. Con una DSS promedio en 2,6, y de estos pacientes enfermos, y este es un dato fuerte, importante, el 96% hizo formas leves, 2% severas y 2% críticos. Crítico es el paciente que necesita respirador en esta serie. Hubo 5 muertes, de los cuales, este es otro dato importante, todos tenían una DSS mayor a 6,5. Este es otro registro, que este ya es individual, este grupo se cortó solo para hacer su publicación y se apuró a mandarlo a publicar, este salió ahora en julio, hace poquitos días, es de un solo centro de la región del Véneto, y ellos tienen como una población cautiva de pacientes y tienen buenos datos epidemiológicos de esa región. Entonces vieron la incidencia y compararon la incidencia de COVID en pacientes con esclerosis múltiple y la incidencia que tuvieron de COVID en la población general. Para pacientes con esclerosis múltiple, de la población cautiva de ellos de 2.034 pacientes, 29 tuvieron COVID, que es el 2,8%. Y para la región de Véneto fue el 0,4%. Esto no sirve para decir que el paciente con esclerosis múltiple tiene más riesgo. Recordemos que al paciente con esclerosis múltiple uno tiene más vigilado, más monitorizado, le estamos preguntando cómo está y tenemos más chances de captar al positivo, entonces no son tasas comparables y no podemos decir ni sacar esa conclusión. Yo les voy a ir alertando porque a veces uno tiende, por ganas a veces de poder sacar conclusiones precoces, este trabajo nos dice solamente cuántos pacientes de ellos tuvieron COVID, pero no quiere decir que tenga más predisposición al paciente con esclerosis múltiple. Esta serie incluía pacientes confirmados y sugestivos, y hubo 2 hospitalizados y ninguno tuvo forma severa. Seguimos con datos alentadores. La próxima. Este es el estudio que más me gusta de la serie, ese es el registro francés COICEP, es un estudio, seguimiento prospectivo de pacientes, incluían confirmados o con alta sospecha y juntaron 347 pacientes. Encontraron en este estudio, y ellos sí se han tomado ya el trabajo de hacerlo completo,
de que la edad, el EDSS y la obesidad eran los indicadores independientes de riesgo para hacer una forma severa. Siguiente. Fíjense, incluye este gráfico que está muy bueno, que tiene dos partes. En la primera parte van a ver que está estratificado del 1 al 7 en cuanto a grados de severidad, y en la barra están incluidos cuántos pacientes hubieron, y no solo cuántos pacientes, sino qué terapia estaban recibiendo. ¿Dónde está? Y ya no me voy a meter mucho después con la próxima charla, donde se va a hablar de terapias particulares, pero ¿qué quiero mostrarles acá? Fíjense que los pacientes, en la parte de arriba, el puntaje 7, que era muerte, la mayor parte de los pacientes que murieron eran pacientes que no estaban tratados. O sea que no parecería, y después lo confirman estadísticamente, que el tratamiento implique un riesgo de morir. Ya vamos a ver cuáles son los riesgos, pero y tampoco podemos sacar con estos datos conclusiones de qué terapia es mejor que otra, porque no es un estudio diseñado para eso, es un observacional. Y en la parte de abajo, lo que estamos viendo son los mismos datos, pero puestos al revés. Estamos viendo los pacientes que no fueron tratados y después con cada tratamiento, cuántos pacientes, y más claro es mejor pronóstico y más oscuro es peor pronóstico. Y de nuevo fíjense, los peores pronósticos, las barras más oscuras, corresponden al grupo no tratamiento en comparación con el resto. Hay otra columna que llama un poco la atención, es la de rituximab, en cuanto a formas severas, y yo creo que eso puede tener que ver con que hay pacientes con formas progresivas o formas agresivas. Pero no podemos sacar absolutamente ninguna conclusión, insisto, de qué terapia es mejor, porque a veces estos datos, y no sé si alguien lo iba a hacer después de mi charla, pero no podemos sacar conclusiones de terapias comparativas solo con estos datos. Siguiente. Y esto es un poquito los gráficos que a mí me encantan y que a veces algunos se aburren, pero este forest plot está muy bueno. Y yo en una de las charlas de este tema vi que mostraba nada más que el panel A, y no hay que mostrar solo el panel A, hay que mostrar los dos. ¿Por qué? Estos son todos los factores de riesgo que estudiaron y veían cuál se asociaba a menos riesgo de hacer formas severas o mayor riesgo de hacer formas severas. La línea de un efecto odds ratio es el 1, si está a la izquierda, es que era menor riesgo de hacer formas severas. Esto para Matías Cuesta, no sé si está conectado, que Matías Cuesta está haciendo el curso. Y a la derecha encontramos los que hacen mayor riesgo de tener formas severas. Eso es un análisis univariado, o sea, cuando yo voy viendo punto por punto cuál es el riesgo. Y hay algunas variables que se podrían asociar. Pero ¿qué pasa? Puede que no sean variables dependientes, como el ejemplo que les comentaba quizá del rituximab. O sea, uno dice, no es porque recibió rituximab, sino porque tiene una forma por ahí más agresiva o por ahí el paciente estaba peor, no lo sabemos. Para eso se hace el análisis multivariado, que es el gráfico de abajo, que es el realmente importante. Y ahí vemos que en el multivariado la edad, cada 10 años de edad, aumenta el riesgo casi el doble de tener una forma severa. Vemos que ser varón, hay una tendencia a que aumente el riesgo, pero no está demostrado estadísticamente. La obesidad aumenta el riesgo casi en 3 veces la probabilidad de hacer una forma severa. El EDSS, fíjense, el comparativo con menor de 3, que es unas formas más leves, como un paciente que tiene entre 3 y 5,5 aumenta 3 veces y medio la probabilidad de tener una forma severa, y los que tienen más de 6 de EDSS lo aumentan a 6 veces el riesgo. O sea, es 6 veces más probable, leyendo bien el odds ratio, es 6 veces más probable que un paciente con una forma severa tenga un EDSS de más de 6 a que tenga un EDSS de menos de 6. Entonces nos quedamos con esto, y es lo que me parece súper valioso de este trabajo francés, de que empezamos a identificar y a perfilar cuál es el perfil del paciente que va a estar peor. Siguiente. Este es otro registro de la región de Nueva York, donde tomaron pacientes sospechosos y confirmados, como les dije todos, son 76 pacientes, 55 formas recaídas, estos también tienen pacientes pediátricos, 17 progresivos y otros con otros trastornos relacionados. El 84% estaba con terapias modificadoras de enfermedad. Un dato interesante es que el 21% manifestó recrudescencia de síntomas neurológicos precediendo o coincidiendo con la infección. No lo explican demasiado, pero yo creo que tiene mucho que ver cualquier paciente nuestro con múltiple, que es un cuadro gripal, va a empeorar los síntomas neurológicos. El 24% se hospitalizó y 10% hizo formas severas o muerte. Hubo 6 muertes en esta serie. ¿Quiénes eran? Estos no tienen un análisis estadístico tan lindo como el anterior, pero los casos severos eran pacientes de mayor edad, con comorbilidades, formas progresivas y que no deambulaban. El mismo perfil que el otro trabajo.
y no encontraron que alguna clase en particular de terapia de modificadora de enfermedad se haya asociado a riesgo de hospitalización o de desenlace fatal. Siguiente. Este trabajo es un multicéntrico europeo que en realidad está dentro de otro trabajo que estaban haciendo de monitoreo cercano de los pacientes. Como esto que hemos estado trabajando mucho, cómo hacer para darnos cuenta, por ejemplo, si el paciente está progresando. Eso. Entonces ya tenían todo un registro en tiempo real que el paciente podía reportar a su médico si le estaba pasando algo. Entonces aprovecharon este registro, que se llama el programa Radar CNS, que se usa para, como les pongo ahí, para maneras de monitorizar trastornos neurológicos con el dispositivo portátil, en este caso el teléfono celular. Se usó este medio para hacer a los pacientes encuestas 2 veces separadas por 2 semanas. Encontraron 399 pacientes, de los cuales 22% reportó síntomas mayores sugestivos de COVID. O sea, hicieron como una auditoría para ver qué tan presente estaba. Y encontraron una tendencia a síntomas, a tener más síntomas en los pacientes que están tratados con alemtuzumab y cladribina en comparación con los que reciben inyectables. Pero son tendencias porque las N son tan bajas que no permiten lograr una fuerza estadística suficiente. La próxima. Y este es otro registro que me parece interesante también comentar, que es un registro que es una unión entre registros estadounidenses y canadienses, que se llama COVINS. Siguiente. Esto uno puede acceder al registro y verlo en tiempo real cuántos pacientes se van cargando. Este registro en este momento tiene 361 pacientes, son datos interesantes porque son datos americanos y ya de la ola que vino desde Europa para acá, y ahí están representadas las distintas formas evolutivas. Una más. Y este es otro dato importante que nos muestra que de esos 361, 216 se recuperaron, otros están en recuperación, 24 muertes, otros cuyos síntomas nunca se desarrollaron y otros con desenlace desconocido. En estos registros siempre hay que tener en cuenta, porque hay varios de estos registros que pueden cargar datos los médicos y que no están tan auditados. O sea, no es un multicéntrico que decimos, bueno, yo reporto a mi paciente y estamos en red entre nosotros para reportarlo, sino que cualquier médico puede reportarlo. Siguiente. Y fíjense, esta es una lista de todos los registros que están en curso en este momento, al menos los que han adherido a la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, donde ahí ya uno puede ingresar a cualquiera de esos registros y ver cómo funcionan. Y de estos quiero destacar, siguiente, el registro latinoamericano, que es el registro latinoamericano de COVID, enfermedades infecciosas en esclerosis múltiple y enfermedades del espectro neuromielitis óptica, que en este están participando, podemos participar desde Argentina, uno puede entrar a la página y reportar su caso. Eso es interesante porque la presencia de datos latinoamericanos nos va a permitir sacar conclusiones mucho más parecidas a nuestra vida real. Hasta el momento de Argentina había 8 casos reportados, yo no tengo acceso a esos casos, pero sé que había 8 casos reportados. Siguiente. Y si quieren ver recomendaciones de manejo, que se actualizan periódicamente, bueno, están las recomendaciones de manejo de la Federación Internacional, donde ahí hay recomendaciones tanto para pacientes como para los médicos. Después hay otras recomendaciones de manejo que las escribió Giovannoni, ahí salió publicado en el Multiple Sclerosis, donde es la apreciación, es una revisión narrativa, es una apreciación personal de él, lo que está presentando y del equipo de él, pero está muy buena porque es gente que sabe mucho y que nos pueden dar buenas recomendaciones. También recuerden que están las recomendaciones de la Sociedad Neurológica Argentina, pero que adhieren mucho a recomendaciones europeas, pero sepan que desde el grupo de desmilenizantes de la Sociedad Neurológica Argentina salió una recomendación que no va a diferir del resto porque obviamente no vamos a contramano de lo que dice el conocimiento actual. Y después hay otro trabajito interesante, que es, perdón, antes, ¿volvemos al anterior? Perdón. Abajo a la izquierda, que hablan de un triage digital para los pacientes con esclerosis múltiple y COVID, que dan algunas pautas de cómo se puede hacer el seguimiento y el manejo de los pacientes a distancia. Eso se los doy como, da algunas recomendaciones interesantes que uno puede adaptar. Yo creo que para nosotros actualmente en Mendoza no estamos en esa situación, pero Buenos Aires se está adaptando rápidamente a la teleconsulta y a los manejos del paciente, minimizando la permanencia en los centros asistenciales. Ahora sí, pasamos a la siguiente.
dos palabras y en cuanto a recomendaciones de manejo, esta es, recomendaciones de manejo son todas recomendaciones de expertos, porque no hay ensayos clínicos realizados obviamente. Esta es una, ponemos el siguiente cuadro, donde dice cuáles son los que no tienen riesgo de inmunosupresión sistémica y cuál es qué se recomienda hacer con los pacientes en cuanto a iniciar tratamiento y en cuanto a los que ya están con tratamiento, y cómo hacer con los que están bajo riesgo de inmunosupresión y alto riesgo de inmunosupresión. No me voy a detener en cada una de estas recomendaciones ahora, porque lo podemos charlar después en la discusión, pero sepan que está escrito. Pero obviamente estas recomendaciones, en la medida que vamos adquiriendo nuevos conocimientos, puede ir cambiando. Y yo siempre digo, tenemos que tener en cuenta el escenario dinámico que hablaba al principio, que es la epidemiología regional y los tiempos cambiantes. La siguiente, Lili. Y este me pareció muy bueno también, esto lo mandan como carta, pero trae el manejo sugerido, esto es para la post-pandemia. En realidad están pensando ya en Italia, en la curva que está bajando la cantidad de casos, y decir, bueno, la salida de esta curva, ¿qué vamos a hacer en el manejo? Y dar recomendaciones puntualmente en las distintas drogas, ¿qué habría que hacer antes del tratamiento? Fíjense que piden hisopado para muchos tratamientos, no empezar a tratar a un paciente si no lo han hisopado, que antes no teníamos en consideración, e incluso bueno, cuando vas a hacer el seguimiento del paciente, cuándo tenés que usar máscara, cuándo tenés que usar guantes. Esas recomendaciones me parece que están buenas, interesantes, y que pueden sacar, por eso les quería mostrar este estudio que ha salido hace nada, unos días. Siguiente. Y bueno, eso es lo que tenía para comentar, espero no haberme excedido mucho en el tiempo, y obviamente después estoy dispuesto para discutir con el resto de los amigos que se han conectado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Estuviste espectacular dándonos este pantallazo de lo que pasa en el mundo. Y la idea ahora es hacer foco en lo que pasa en nuestro país, la Argentina, que en realidad, como vos dejaste traslucir, no es un solo país, sino que veremos que hay varios países dentro de la Argentina, y por lo tanto las conductas probablemente que tomemos los médicos en distintas provincias o regiones deban también ser distintas y sujetas a la dinámica de esta pandemia. Para eso hemos invitado a Sebastián Núñez, que como les dije es infectólogo y epidemiólogo, y yo creo que nos va a dar una visión muy pormenorizada de lo esperable en las provincias, en el caso de hoy del noroeste argentino, en base a un trabajo epidemiológico, estadístico interesante, que me gustaría que después comentáramos entre todos para saber realmente dónde estamos parados. Así que, Sebastián, muchas gracias. El micrófono es tuyo. Bueno, gracias Edgardo por la presentación, gracias a Semba por la invitación a este encuentro y a Roche por la posibilidad. Hace algunas semanas surgió junto con Semba la pregunta de si era posible estimar algún riesgo de pacientes con esclerosis múltiple infectados por COVID. Y como producto de eso surgió, bueno, este estudio que comentaba Edgardo, que vamos a mostrar acá algunas cosas brevemente, y decidimos, ya que tenemos invitados de varias provincias del país, replicar ese mismo ejercicio en las zonas que nos tocan hoy. La siguiente. Los datos epidemiológicos están actualizados hasta el día de ayer, 14 de julio, son todos tomados del Ministerio de Salud de la Nación, y hasta el día de ayer teníamos 106.000 casos de COVID en el país, como se puede apreciar tanto en el gráfico de la izquierda como en la tabla de la derecha, y lo que sí podemos apreciar, como ya ha sido mencionado, es que tenemos realidades epidemiológicas muy distintas en distintos distritos del país. La siguiente. Como vemos en la tabla, entre la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente los partidos del conurbano bonaerense, que son los que rodean a la capital,
y la ciudad de Buenos Aires se concentran más del 90% de todos los casos nacionales, mientras que una pequeña proporción de los casos corresponde a todas las provincias del país. Siguiente. Siguiente. Y parte de que esta dinámica sea como la vemos, 90% de los casos en un distrito, está explicada por esta curva. Vemos que desde hace más de 3 meses ya, comienzos de abril, las curvas de velocidad de duplicación de los casos se empezaron a separar en lo que es AMBA con respecto al resto del país, y la curva de AMBA de generación de nuevos casos tomó una pendiente mucho más empinada, mientras que la del resto de las provincias es bastante amesetada y esperemos que se mantenga así en el futuro. Siguiente. Para las provincias que nos tocan hoy, déjenme tomarme una licencia geográfica, incluí algunas provincias como la de La Rioja, en la región del noroeste argentino, pero es para simplificar el análisis. En el mapa tenemos graficado en color celeste la cantidad de casos reportados de COVID-19 al día de ayer en cada provincia. Vemos que de todas las provincias del NOA, Jujuy se lleva aproximadamente la mitad de los casos. La siguiente. En total tenemos 940 casos de COVID-19 en esta región, que corresponde a 0.9% de los casos nacionales. Teniendo en cuenta que sumando todas las provincias tenemos una población de casi 5 millones de habitantes, 4.900.000, este número de casos nos da una incidencia de 19.1 por 100.000 habitantes. La siguiente. Para poner en perspectiva, la incidencia de casos nacionales es de 262 por 100.000 habitantes, mientras que en el AMBA la incidencia es más del triple que la nacional, y 766 casos por 100.000 habitantes. Siguiente. En Mendoza, contamos hasta el día de ayer, según el Ministerio de Nación, 335 casos, lo que da una incidencia, la siguiente, de 19.2 casos por 100.000 habitantes, que corresponde al 0.3% de los casos nacionales. Ahora sí, la próxima. Bien, este es el trabajo que les comentábamos previamente. Básicamente intentamos responder la pregunta de cuál es el riesgo concreto de que un paciente con esclerosis múltiple en el AMBA, en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, adquiera la infección por COVID. Los datos de este estudio, que fue recibido el 4 de junio, estaban actualizados al 3 de junio. Por eso van a haber números que son diferentes a los actuales. Pero básicamente, teniendo la incidencia de COVID en esta región y la prevalencia de esclerosis múltiple, que es conocida y fue definida en un trabajo que llevó adelante SEMBA, es que pudimos hacer los cálculos. La siguiente. Para ese entonces, 3 de junio, teníamos una probabilidad estimada de encontrar 4.6 casos de infección por SARS-CoV-2 en pacientes con esclerosis múltiple en 10 millones de habitantes. La siguiente. Lo que hay que tener en cuenta, y esto no se aplica solamente a los pacientes con esclerosis múltiple, sino a todos los casos de coronavirus del mundo, es que hay un subdiagnóstico muy importante, que está determinado principalmente porque el número de casos asintomáticos en general es mayor que el número de casos sintomáticos, con lo cual esos pacientes no consultan porque no tienen síntomas, no son testeados y no son conocidos. En Argentina, la proporción de subdiagnóstico está estimada en un 85%, es decir, que solamente conocemos el 15% de todos los casos totales. Teniendo en cuenta este nivel de subdiagnóstico, para el 3 de junio teníamos un total de casos estimados de infección por coronavirus en pacientes con esclerosis múltiple de 38.3 en 10 millones de habitantes. Esto en términos absolutos nos daba 49 casos totales, teniendo en cuenta que el AMBA tiene poco más de 12 millones de habitantes y representa un caso por cada 2.100 casos de COVID nuevos. Estos números actualizados al 14 de julio
nos dan 29 casos observados de infección por coronavirus en pacientes con esclerosis múltiple, en 10 millones de habitantes, 193 casos esperados y en términos absolutos 243 casos. La siguiente. Esto brevemente les comento el método que utilizamos para hacer las estimaciones. Está basado en el teorema de Bayes y en la teoría de los conjuntos. Necesitamos cumplir una serie de supuestos que son que los sucesos son independientes. Esto es que la infección por SARS-CoV-2 y la esclerosis múltiple no son dependientes. Que ocurra uno no depende de la ocurrencia del otro. Este supuesto nos parece que se cumple, que la distribución dentro de la región estudiada sea aleatoria. Este supuesto no se cumple porque sabemos que hay clústeres de mayor transmisión dentro del AMBA, pero es imposible porque tendríamos que hacer una estimación por cada barrio. Y el otro supuesto es que el nivel de subdiagnóstico, ese 85% que no conocemos, es similar en todo el país. Siguiente. Algo que es muy útil y que habla del valor de contar con datos locales a la hora de sacar conclusiones epidemiológicas, es que conocemos la prevalencia de esclerosis múltiple en Salta, basada en un estudio de hace un par de años, y que fue determinada en 23.8 casos por 100.000 habitantes. Entonces, para hacer las estimaciones, nos pareció que el resto de las provincias del NOA iban a tener una prevalencia más similar a la de Salta que a la de Buenos Aires. Teniendo en cuenta la incidencia que hablábamos antes de COVID en esta región y esta prevalencia, es que replicamos el método para el NOA. Nos da un estimado de casos observados de 0.45 casos por 10 millones de habitantes, un estimado de casos totales, teniendo en cuenta el subdiagnóstico, de 3 casos por 10 millones de habitantes, y en términos absolutos nos da 1.5 casos, entre 1 y 3 casos, si tenemos en cuenta el intervalo de confianza, totales de infección por SARS-CoV-2 en pacientes con esclerosis múltiple. La siguiente. En Mendoza mantuvimos la prevalencia de esclerosis múltiple de Buenos Aires, 38.2. Con estos datos tenemos un estimado de casos observados de 0.7 por 10 millones de habitantes, un estimado de casos totales de 4.6, y en números absolutos tenemos aproximadamente un caso de infección por SARS-CoV-2 en pacientes con esclerosis múltiple en Mendoza. En resumen, para simplificar un poco todos los números que vine mencionando, tenemos todas las regiones que tratamos hoy. En la primera columna tenemos la incidencia de COVID en las distintas regiones y vemos que este es el principal determinante de la aparición o no de infecciones en pacientes con esclerosis múltiple. Lo que quisiera resaltar es la última columna, que son los casos observados, que son los casos que conocemos hoy por hoy con diagnóstico de COVID. El resto de los casos, digamos, la parte de abajo del iceberg, no la conocemos y es una realidad a nivel mundial, y probablemente no las conozcamos, pero sí tienen relevancia epidemiológica porque reproducen la transmisión. Pero lo que vemos es que de los 41 casos observados teóricos que podríamos tener de infección por coronavirus en pacientes con esclerosis múltiple, 37 se encuentran en el AMBA. Y las regiones que hoy nos tocó tratar, la estimación de los casos observados está cercana a 0. Con lo cual, en conclusión, la gran mayoría de los casos de COVID del país se encuentran en el AMBA, más del 90%. Como veíamos por las curvas, la tendencia es que esta dinámica se mantenga y se haga más pronunciada. Y la probabilidad estimada de infección por coronavirus en pacientes con esclerosis múltiple parece realmente muy baja y fuera del AMBA es cercana a 0. Así que muchas gracias, espero haber sido claro y si tienen dudas, las charlamos al final. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Yo creo que fue muy clara tu charla y bueno, esta disección que has hecho por provincias y por regiones da mucho para hablar y discutir después, así que vayan preparando sus comentarios.
Por otro lado, me parece sumamente novedosa en el sentido que, bueno, despeja fantasmas o interrogantes que teníamos, ¿no? Si bien son estimaciones teóricas, yo creo que tienen un gran sustento estadístico. Bien, vamos a pasar a la siguiente charla rápidamente, que va a estar a cargo de Liliana Patruco, y nos va a hablar en el día de hoy sobre qué pasa con aquellos pacientes tratados con ocrelizumab en el mundo. Adelante, Liliana, gracias. Gracias por la presentación, Edgardo. Muchas gracias a todos los que están participando de la actividad y, por supuesto, a Roche por haber permitido concretarla. Y obviamente, y como ya todos ustedes venían comentando, y de hecho también lo tomo de lo que dijo Andrés, este contexto actual de pandemia ha generado nuevos e importantes desafíos en el manejo de pacientes con esclerosis múltiple. Hace unos meses atrás, en marzo específicamente, cuando empieza o cuando comienza todo esto en Argentina, era muy marcada la incertidumbre que teníamos acerca de cómo seguir manejando a nuestros pacientes con esclerosis múltiple. No teníamos demasiado claro si iban a estar más expuestos a contraer infección por SARS-CoV-2, no sabíamos cómo iba a ser la evolución de la enfermedad, tal vez pensábamos que los casos de infección en este grupo tan particular de personas podían ser severos y teníamos también bastantes dudas en cuanto a cómo seguir, cómo continuar, cómo iniciar los distintos tratamientos, sobre todo aquellas drogas que por su mecanismo de acción y demás nos impresionan o nos impresionaban que podían ser más riesgosas. Entonces, y haciendo más énfasis en el caso de ocrelizumab, una de las preguntas que surgían es si los pacientes tratados con ocrelizumab podían tener un riesgo mayor de infecciones. Para responder a esta pregunta, uno puede tomar los datos que son publicados a través de las series de British Columbia, en donde hacen foco a aquellas infecciones que son más comunes en esclerosis múltiple y que de pronto por su severidad o por las complicaciones requieren hospitalización. Y de pronto habían considerado, o lo que aparece registrado, es que las infecciones del tracto urinario, neumonía, infecciones del tracto gastrointestinal, de la piel o la sepsis eran las que solían verse con mayor frecuencia. Y cuando se hace un análisis del total de la población expuesta a tratamiento con ocrelizumab, vemos que las infecciones, aquellas que son más serias y que eventualmente llevan a la hospitalización del paciente son las mismas. Tenemos las del tracto urinario, respiratorias, las que tienen que ver con piel y tejido celular subcutáneo, gastrointestinales, y que estas tasas de infecciones son muy similares a las que se reporta en el total de los pacientes con esclerosis múltiple, de manera tal que tomando estos datos, no parecería ser que el riesgo de desarrollar infecciones fuera significativamente más alto en la población que es expuesta a tratamiento con este anti-CD20. Si vamos específicamente a las infecciones respiratorias y teniendo en consideración que las infecciones por SARS-CoV-2 tienen especial predilección por aparato respiratorio, podemos ver qué es lo que ocurre con infecciones respiratorias serias tomando los datos de los estudios pivotales de ocrelizumab, tanto Ópera 1 y Ópera 2, a la izquierda de la pantalla, en donde la población incluida fueron los fenotipos a recaída remisión, y vemos que ocrelizumab respecto del comparador que se utilizó en este estudio tuvo tasas muy similares en cuanto a infecciones bacterianas, virales o parasitarias que comprometían el sistema respiratorio, muy similar a lo reportado con ocrelizumab. Y si nos vamos a los datos de oratorio que incluían pacientes con formas primarias progresivas de la enfermedad, vemos también que respecto del comparador, que es placebo,
En los pacientes tratados con ocrelizumab, si bien se veía un poco más de infecciones respiratorias, los outcomes y la significancia tampoco hablaba a favor de que, por ser tratados con ocrelizumab, los pacientes podían desarrollar infecciones respiratorias más serias, lo cual da, por lo menos para responder a esa pregunta, ¿correrá más riesgo mi paciente de desarrollar una infección? Por lo menos por los datos que tenemos parecería que no, pero ahora nos estamos enfrentando a una infección que no conocíamos antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre específicamente por COVID? Y acá son importantes los registros, y como muy bien decía Andrés, este fue el primero que apareció, la primera publicación fue en abril de este año, y después se hace una actualización de los datos en el mes de junio, con un número bastante interesante de pacientes, que son 232 y 57 confirmados por PCR, en donde vemos que solamente 21 pacientes de esta serie no estaban recibiendo tratamiento, y teníamos un número interesante de pacientes tratados con ocrelizumab, además de otras terapias que uno considera como alta eficacia, como puede ser natalizumab con 25 pacientes, fingolimod con 31, un solo caso de pacientes con alemtuzumab. Ahora bien, cuando uno analiza estos estudios, siempre la forma de clasificar la severidad de la infección es muy variable. Acá específicamente hablaron de formas leves, severas o críticas, en donde severas ya había un compromiso importante de la función respiratoria, y críticas eran obviamente aquellos que estaban en una unidad de cuidados intensivos por falla respiratoria, shock séptico o falla multiorgánica. De todos estos 232 pacientes, 10 solamente tuvieron formas severas o críticas de la infección, y 6 fueron los pacientes que tuvieron infección crítica, de los cuales 5 se murieron. Si prestamos un poquito más de atención a algunos aspectos demográficos y clínicos de esos 6 pacientes que tuvieron infección crítica, vamos a ver que la edad era bastante avanzada, la mayoría eran hombres, tenían una duración prolongada de la enfermedad, y la gran mayoría un fenotipo progresivo asociado a un EDS que estaba por encima de 6. La gran mayoría tenía comorbilidades. Cuando se hace el análisis de esos 6 pacientes críticos, de los cuales dijimos que 5 fallecieron, la gran mayoría de ellos, como decíamos, tenían comorbilidades, y el fallecimiento se produjo en un paciente tratado con dimetilfumarato, vean su EDSS y un fenotipo progresivo de la enfermedad, uno de los pacientes con rituximab, con un EDS muy alto también, y con un fenotipo secundario progresivo. De los 4 que tuvieron formas severas, uno estaba en tratamiento con acetato de glatirámero, uno con natalizumab, 2 pacientes con ocrelizumab, todos los cuales, a pesar de que el cuadro fue severo, tuvieron una buena recuperación. Por lo tanto, uno podría considerar que no es específicamente el tratamiento inmunomodulador que está recibiendo el paciente el que definiría su outcome o la severidad de la infección que va a padecer. Obviamente esos son datos que son fundamentalmente locales, entonces es muy interesante poder después reunir todos esos datos en una base global, como es esta iniciativa de la MS International Federation a través de MS Data Alliance, que recolecta datos de todos los registros que existen en distintas partes del mundo, con la idea de poder obtener respuestas en el relativo corto plazo. Obviamente todo esto está en ongoing, pero la idea que tiene esta iniciativa es tratar de saber si las personas con esclerosis múltiple tienen un riesgo mayor de desarrollar infecciones severas por COVID-19, si lo comparamos con la población general, si alguno de los fármacos aumenta el riesgo de que ese paciente que contrae la infección tenga un curso mucho más severo, y cuáles serían los factores que predisponen a complicaciones severas en el caso de la infección por COVID-19, y si se parecen o no, que después vamos a ver que sí, a lo que estamos observando en la población general. Por lo menos hasta el 10 de junio de este año,
teníamos más de 600 reportes generados por médicos, casi 6.000 reportes generados por pacientes, y vamos a ver que en ese momento había registrados en Argentina 4, y ya sabemos que son 8, pero siempre estamos con el hecho de que deberíamos reportar mucho más activamente los casos si después queremos en algún momento poder tener buenos datos para analizar y que representen a América Latina, para ver si las respuestas que nosotros tenemos acá son iguales a las respuestas que están generando el resto también de los registros. Extraoficialmente, uno sabe que hay alrededor de 260 pacientes con esclerosis múltiple y COVID-19 en América Latina, de los cuales México, Brasil y Chile serían los pacientes que concentran la mayor cantidad de los casos. Sin embargo, no tenemos ese total de datos incluidos en la base de RELACOEM. Hasta ese momento, 10 de junio de este año, la conclusión a la que ellos llegaron es que el porcentaje de pacientes hospitalizados, ingresados a unidades de terapia intensiva o fallecidos era mayor en los fenotipos progresivos, mayor en aquellos cuyo EDCS estaba por arriba de 6, pacientes más discapacitados, y a su vez esos pacientes que tenían EDCS más elevados tenían edades más avanzadas, comprendidas entre los 50 y los 69 años. Entonces, más allá del grado de discapacidad, la edad parecería ser un factor de riesgo per se de tener un curso más severo de la infección por COVID-19. En este análisis que habla específicamente de un centro que analiza su población de pacientes con esclerosis múltiple en Nueva York, ellos vieron que 76 tuvieron síntomas y hallazgos radiológicos compatibles con infección por SARS-CoV-2 o una PCR positiva, y de esos el 24% requirió hospitalizarse, pero solamente 8 presentaron formas críticas de infección por SARS-CoV-2. Si nosotros miramos, y lo interesante en esta serie es que tenían un número significativo de pacientes tratados con anti-CD20, entre los cuales hablamos de ocrelizumab y también de rituximab, de manera tal que del total de esta población, que un 87% que estaban bajo tratamiento con distintos fármacos para controlar la actividad de la enfermedad, casi la mitad de ellos estaban bajo tratamientos con anti-CD20. ¿Y qué es lo que vieron dentro de esos pacientes críticamente enfermos y que fallecieron? Que la gran mayoría tenían fenotipos progresivos de la enfermedad, había un caso de espectro de neuromielitis óptica, y la conclusión a la que llegan después de observar las comorbilidades y el curso es que probablemente las personas con esclerosis múltiple que contraen infección por SARS-CoV-2 tienen una evolución que es similar a lo que se observa en la población general, y parece ser que el uso de las drogas modificadoras de la enfermedad no sería, y por lo menos en este caso no fue, un predictor de peor evolución de la infección. Hace poquito, ahora el 7 de julio, salió esta carta en Neurological Science, en donde se hacen esta pregunta, ¿no? Si los pacientes con esclerosis múltiple tienen un riesgo mayor de desarrollar una infección por COVID-19. Lo que plantean estos autores es que podría suponerse, y por supuesto utilizan el potencial, porque de hecho todavía todos los datos que tenemos, algunos muy interesantes, metodológicamente mejor hechos, otros no tanto, pero con esta información que tenemos y que por supuesto es valioso contar, uno podría suponer que los pacientes tratados con esclerosis múltiple y determinados fármacos, algunos de los cuales pueden interferir con la replicación viral, como en el caso de los interferones, o que reducen los niveles de citoquinas que están involucradas en el desarrollo de formas severas de síndrome de distrés respiratorio agudo, y que es la interleuquina 6, sobre la cual anti-CD20 como ocrelizumab tiene efecto en disminuir sus niveles,
tendrían un riesgo menor de presentar formas severas de infección por SARS-CoV-2. Por supuesto que cuanta mayor información podamos reunir a lo largo del tiempo, mejores van a ser los datos. Ahora, ¿qué pasa específicamente hablando de aquellos pacientes que estando bajo ocrelizumab contraen la infección por COVID? Y este es uno de los trabajos que se publicó en el mes de mayo, en donde, teniendo en cuenta que hay más de 160.000 pacientes en el mundo que están bajo tratamiento con ocrelizumab, se revisó la base de datos global de seguridad. Acá, como ustedes y como les dije antes, cada vez que uno revisa un trabajo, clasifican de distintas maneras la severidad de la infección, y acá fueron de asintomáticos, donde obviamente no había síntomas, a formas leves, fiebre o tos, pero nada de hospitalización, formas moderadas, y ya severas o críticas, en donde sí los pacientes estaban hospitalizados por neumonía o porque requerían internación en terapia intensiva y la asistencia respiratoria mecánica. El tiempo que había transcurrido entre la última dosis de ocrelizumab y el inicio de la infección variaba, o digamos como promedio eran 12 semanas y medios, y el tiempo de exposición a ocrelizumab y el inicio de la infección promedio era de 84 semanas, con un rango que iba desde 1 hasta 8 años prácticamente. ¿Y qué fue lo que vieron? Que de esos 100 pacientes, 74 habían sido confirmados. La mayoría eran mujeres, el fenotipo más frecuente era recaídas. De este total de pacientes, 26 necesitaron estar internados y 13, al momento en que se generó este reporte, por lo menos todavía estaban internados. 5 críticos, 8 severos, pero no se habían registrado casos fatales. Por lo menos, y con los datos con los que contamos hasta el momento, podríamos decir que las personas con esclerosis múltiple no tienen un riesgo incrementado si lo comparamos con la población general de contraer infección por COVID-19, y que si la contrajeran, la enfermedad no sería más severa que la observada en la población general, que no tenemos evidencia al momento actual que el curso de la infección por COVID-19 sea más severo en pacientes tratados con ocrelizumab. Por lo tanto, hoy en día, en donde tenemos datos, esa conducta dubitativa que podíamos tener al inicio de toda la pandemia en cuanto si iniciar o no el tratamiento, en este caso con ocrelizumab, si extender las dosis, posponerlas, no tendría sentido, sobre todo si consideramos que si planteamos tratamiento con ocrelizumab en un paciente con esclerosis múltiple porque tiene una forma activa de la enfermedad, y que la consecuencia directa de tener esta actitud dubitativa indudablemente impactaría de manera negativa en la evolución de la enfermedad. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Fuiste muy clara yo creo que estas evidencias nos abren muchísimo la cabeza. Esperemos tener después un diálogo en los últimos minutos. Pueden los participantes del auditorio ya ir haciendo preguntas por el chat si quieren, o reservárselas para después. Bien, nuestra última charla en el día de hoy es sobre el manejo práctico de la esclerosis múltiple en este entorno, de la cual nos va a hablar Juan Rojas, experto en esclerosis múltiple, trabaja en SEMBA y además, como les dije, en el Hospital Universitario CEMIC. Así que, Juan, esperamos tu charla para después poder discutir entre todos, sobre todas las charlas de las que tuvimos. Gracias. Adelante, Juan. Gracias, Doc. Bueno, gracias a todos. Siempre un placer compartir estos espacios. Yo creo que ya gran parte de lo que tiene que ver con estos aspectos prácticos se fueron discutiendo desde las primeras diapositivas de Andrés, después lo que fue Sebastián y sobre todo Liliana, creo que fue muy, muy concreta con mensajes bien prácticos. Voy a reforzar uno o dos, pero sobre todo me voy a apoyar
en algunos conceptos que trajo Sebastián y que sobre todo presentó Liliana. La próxima, Lili. Uno de los puntos por ahí en los que más trabajamos o que más dificultades se generó al comienzo de la pandemia fue el acceso. El acceso inicialmente lo encontramos en los pacientes que por ahí venían utilizando tratamientos interrumpidos, en algunos pacientes que tenían que arrancar una vía en la cual se enlentecía a veces más de la que conocíamos, y ahí es donde nos sirvieron mucho estas recomendaciones, ya sea las internacionales, pero sobre todo las que se generaron desde el grupo de trabajo, en donde sentaron el aspecto de que el paciente tenía que recibir el tratamiento, no era una oportunidad para financiadores de dejar de proveer los tratamientos, y nosotros reforzamos ese concepto, de que el paciente que tenía que comenzar un tratamiento, que tenía que mantener, lo tenía que sostener, sobre todo por el concepto de que hoy manejamos la enfermedad, es una enfermedad agresiva, y hoy el tiempo que perdemos en actividad es cerebro, sistema nervioso central del paciente que lo estamos perdiendo. La próxima. Uno de los puntos que también generaron un punto de cambio en todo este contexto tuvo que ver con la teleasistencia del paciente, sobre todo para estar atrás y no perder el contacto y que el paciente dejara de ya sea comentar la presencia de síntomas nuevos o de estar en el control para ver la actividad de la enfermedad. Ahí nos sirvieron mucho las herramientas, sobre todo estas de teleconsulta, para estar sobre todo atrás, más allá del acceso de los síntomas y del día a día del paciente. La próxima. Y uno de los puntos por ahí que más vimos en el cambio tuvo que ver con este análisis, de cómo empezamos a utilizar estas herramientas. Esta fue una encuesta, un análisis que se hizo a comienzos de abril, en donde nos llamó un poco la atención, sobre todo porque si bien llevaba algunos días de instalada la pandemia, el alto porcentaje de médicos que habían incorporado la teleasistencia, no solo lo que es el mensaje de teléfono, sino el estar en contacto a través de una teleconsulta con el paciente, el de verlo, el de evaluarlo, esta torta que ven ahí del 62% de los pacientes, de los médicos aplicando la teleasistencia, tiene que ver con revisar al paciente a través de la vía virtual, tiene con ver resonancias o ver imágenes a través de estas herramientas. O sea que fue una de las herramientas que se implementaron y que sin dudas van a quedar pasado este pico, y en la normalización, en la nueva normalización, mucho de este seguimiento se va a hacer a través de estas herramientas. La próxima. Pero sobre todo esta quizás fue la próxima, una de las herramientas en las cuales más se insistió, se implementó la teleasistencia del paciente, que tuvo que ver que en el momento que se implementó la pandemia, en el momento que se implementó la cuarentena, la rehabilitación en los pacientes, tanto física como cognitiva, se cortó. Y eso hoy entendemos que muchos pacientes termina siendo el tratamiento. Más allá del inmunomodulador, de la regulación del sistema inmune, el tratamiento para sostener muchas de las funciones de los pacientes pasan por acá. Y acá se generó un cambio en las cuales estamos viendo un cambio y sin dudas lo vamos a ver en el futuro, que tiene que ver con el diseminar el uso de estas herramientas para sostener la rehabilitación tanto física como cognitiva del paciente y que no se corte. Se cortó en algún momento en algunos, a través de estas herramientas se reinstalaron, por supuesto la diseminación y la masificación de este tipo de abordaje del paciente nos va a permitir sostenerlo más allá de esta circunstancia. La próxima. Uno de los puntos por ahí también tuvo que ver, generó dudas más allá del tratamiento inmunomodulador, es con el tratamiento de las recaídas. Nos encontramos por ahí en situaciones en donde nuestro umbral subió y decidimos tratar a aquellos pacientes que tenían más síntomas que en otra instancia los hubiésemos tratado antes, y hoy, en base a estas evidencias que se fueron presentando y sobre todo al entender cuál es el objetivo del manejo de las recaídas, el de los corticoides, el de usarlos. Hoy no tiene sentido demorar si hay un paciente que tiene una recaída, que tiene síntomas y tiene la indicación porque esa recaída está impactando funcionalmente en el paciente, no es necesario subir el umbral, se tiene que tratar. Y el tratamiento no difiere de lo que solíamos hacer y lo que hacemos, que es el uso de corticoides a altas dosis. Sin dudas que es importante individualizar y ver en qué situación lo podemos aplicar, pero no debemos demorar ni retrasar, ni mucho menos evitar el tratamiento de una recaída en este contexto incluso. La próxima. Lo mismo para los controles, las resonancias o los análisis de laboratorio al comienzo de la pandemia o los demorábamos, tomábamos una conducta bastante parecida a lo que hacíamos con los tratamientos. Si lo podemos esperar, lo esperamos, lo demoramos, lo hacemos más adelante,
Y hoy entendemos, por supuesto, que con estos datos, cuál es el riesgo de los pacientes, las medidas implementadas y la evolución de un paciente eventualmente que se infecta, que cuando hacemos una resonancia o hacemos un análisis no es de onda, sino que lo que estamos evaluando, ya sea una resonancia es para hacer un diagnóstico o en el seguimiento para identificar actividad que nos lleven a a identificar una falla al tratamiento o una respuesta subterapéutica que nos lleven a seguir al paciente de otra forma. Lo mismo que los análisis. Los análisis terminamos evaluando aspectos de seguridad en el contexto de los tratamientos o en el contexto de la enfermedad, y hoy no tiene sentido retrasarlos porque justamente puede ser peor lo que estemos retrasando a este beneficio que podamos llegar a ganar en el no exponer al paciente o el que no disminuir el riesgo por exposición. Por eso es que hoy las recomendaciones es, las resonancias, si tienen pautados, si está en tiempo de hacerlas, lo mismo que los análisis, no debemos demorar ni retrasar estos controles en el seguimiento del paciente con esclerosis múltiple. Los 2 o 3 conceptos por ahí más importantes desde los aspectos prácticos tienen que ver con, hoy tenemos un poco más de evidencia de estas 2 preguntas que se generaban al comienzo de la pandemia. ¿El paciente con esclerosis múltiple tiene más riesgo de infectarse? Y en el caso de que se infecte el paciente con esclerosis múltiple, ¿va a tener un curso distinto, va a tener formas más agresivas de la enfermedad, ya sea por la enfermedad o eventualmente por el tratamiento que esté usando? Y hoy, en base a estos registros y estos datos, tenemos algunas herramientas, tenemos más evidencia para responder a algunas cosas. Por un lado, el riesgo de que un paciente con esclerosis múltiple se infecte en Argentina, Sebastián lo planteó muy bien desde este análisis, desde esta proyección, es bajo. Es incluso bajo en áreas en donde la incidencia de la infección es más alta, como el área metropolitana de Buenos Aires. Incluso ahí, en estas zonas, el riesgo de que un paciente se infecte es bajo. Y Liliana me comentó, Andrés también, que en el caso de que un paciente con esclerosis múltiple se infecte, el riesgo de que tenga formas más agresivas de la enfermedad no es distinto al que tiene un paciente o un individuo que no tenga la enfermedad, por supuesto apareado o con aspectos similares desde lo demográfico y desde el lado de las comorbilidades, que lo que incrementa el riesgo de que un paciente con esclerosis múltiple tenga formas agresivas pasa por las comorbilidades, pasa por la edad y pasa por el score de discapacidad, pero no pasa por la enfermedad en sí, por el diagnóstico de esclerosis múltiple, ni tampoco está pasando por los tratamientos y por los aspectos clásicos que vemos en un paciente con esclerosis múltiple en general, un paciente entre los 20, 45, 50 años, relativamente sano, sin tantas comorbilidades o eventualmente controlado. Por eso es que hoy con el concepto y lo que entendemos de la enfermedad, una enfermedad agresiva que en la medida que no se controla progresa, que en la medida de que progresa o sigue teniendo actividad puede generar un daño irreversible. Entendemos que es mayor el riesgo que tenemos de no controlar la enfermedad que en el caso de que el paciente se infecte tenga formas agresivas. Por eso es la recomendación, lo que planteaba Liliana, el paciente tiene que comenzar el tratamiento si se hizo un diagnóstico y está indicado comenzar, tiene que mantener el tratamiento, si viene utilizando un tratamiento, justamente para evitar la progresión de la enfermedad. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los expositores por respetar los tiempos y por haber sido tan claros. Lo que quisiéramos es abrir un debate con todos los presentes, así que los invito a prender sus cámaras y sus micrófonos y hacer las preguntas o los comentarios o la discusión que a ustedes les parezca adecuada tener. A mí se me ocurren algunas cosas en este momento, pero me gustaría primero escuchar al auditorio. Acá veo una pregunta de Federico, que la voy a hacer, que dice, bueno, felicitaciones, excelente. Para Liliana, por la pandemia, ¿se debería esperar para iniciar el tratamiento con ocrelizumab en relación a la curva epidemiológica?
y de iniciar, ¿cuáles serían las precauciones? Perfecto. Gracias, Federico, por la pregunta. La respuesta es, no deberíamos esperar para iniciar el tratamiento con ocrelizumab, ni en formas a recaídas remisión, ni tampoco en las formas primarias progresivas. Y si obviamente lo iniciamos y mantenemos las infusiones como corresponden cada 6 meses. ¿Cuáles serían las precauciones? Por supuesto, antes de iniciar el tratamiento, los controles que hacemos habitualmente para cualquier paciente que va a ser sometido a tratamiento con ocrelizumab. Sí asegurarnos que el centro de infusiones donde el paciente asista en el hospital que corresponda, por supuesto, cumpla con todas las medidas que se requieren, ¿no? Que esté aislado o separado de las áreas del hospital que se dedican a la atención exclusiva de pacientes con COVID, que el paciente para ir al centro de infusiones vaya, no utilice el transporte público, que vaya en su propio auto, que utilice tapabocas y una vez que completa la infusión, el centro de infusión además debería respetar distancias entre los pacientes, habitualmente están organizados en boxes, con lo cual garantizamos esa separación entre las personas. Una vez que termina la infusión, vaya a casa. Tenemos que hacer los controles de laboratorio, sí, que sabemos que con ocrelizumab tampoco son tan frecuentes. Y por supuesto, ir al laboratorio, todos los laboratorios funcionan con o turnos u horarios reducidos y además con todas las medidas en la sala de espera para que no haya aglomeración de pacientes y entonces disminuir el contacto entre ellos. Para ir al laboratorio, por supuesto, su auto y su tapabocas, de manera tal que iniciar el tratamiento, sostenerlo, las medidas de cuidados para este contexto de pandemia. De hecho, incluso acá en la zona del AMBA, que es donde se concentran, como decía muy bien Sebastián, más del 90% de los casos de COVID-19 en el país, hemos sostenido los tratamientos, hemos respetado los ciclos y los hemos hecho cuando correspondía, y en pacientes que consideramos que podía ser de utilidad o lo iba a beneficiar iniciar el tratamiento con ocrelizumab, lo hemos iniciado. Seguir trabajando como lo veníamos haciendo hasta ahora. Muy bien, hay una pregunta de Marcos y dice, en aquellos pacientes con comorbilidades como diabetes e hipertensión y tengo que iniciar un tratamiento de alta eficacia, ¿es lo mismo elegir cualquier anticuerpo monoclonal o es mejor optar por natalizumab, dirigida a todos? Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión primero. Creo que elegir natalizumab u ocrelizumab para iniciar un tratamiento en este momento no tiene diferencias por las evidencias que hemos visto hasta el momento. Obviamente, estas infusiones deben hacerse en hospitales limpios o en centros de infusión limpios, como decía Liliana. Me gustaría que el resto de los panelistas también opinaran. Sí, yo doy una opinión que es cortita. Obviamente en todas las series que hasta ahora han sido reportadas, por supuesto que comorbilidades siempre aumentan el riesgo de desarrollar infecciones más severas por COVID-19, pero si nosotros vemos las distintas series, no es que específicamente la administración de anticuerpo monoclonal específico en pacientes con esos factores de riesgo hayan empeorado la evolución, y tampoco tenemos datos de que sea más seguro el uso de natalizumab respecto de otros anticuerpos monoclonales, con lo cual yo creo que ese paciente debería tener cuidado particular o un poco mayor que el resto, porque justamente tiene comorbilidades, pero no depende de eso la elección del anticuerpo monoclonal. Bien, acá va otra pregunta para ustedes. Si tengo un paciente con esclerosis múltiple secundaria progresiva sin tratamiento, ¿le iniciarían interferones para protegerlo, entre comillas, de evolución severa en caso de COVID? Juan o Andrés.
Bueno, yo no lo, a ver, individualizaría, vería si necesita tratamiento, no pensando en la protección del COVID, sino en la enfermedad en sí. Eventualmente, si consideramos que tiene la forma secundaria progresiva y en el contexto de seguir viendo actividad, ya sea recaídas o lesiones en resonancia, es un paciente en el cual todavía intentamos frenar el componente inmunológico, siempre contextualizándolo, pero hoy la elección, por ahí el tratamiento pasaría más por la enfermedad, la instancia de la enfermedad, la actividad de la enfermedad, y no pensando en protegerlo de la infección o una forma severa de COVID. Sí, yo quería agregar solamente una cosa. Todavía no tenemos ninguna evidencia que interferón lo podamos utilizar como un tratamiento preventivo de desarrollar evoluciones severas. Por supuesto, pueden decir, y con razón, que hay un ensayo clínico en curso en donde se utilizan algunos antivirales, y una de las ramas tiene agregado interferón, y es específicamente interferón beta 1A a altas dosis, no hay ningún resultado. Entonces, la respuesta sería no, no se lo vamos a dar porque no funciona como preventivo con los datos que tenemos hasta el momento. Pero sí le daríamos un tratamiento. Bueno, si corresponde, por supuesto que sí. Si tiene, como decía Juan, actividad inflamatoria, obvio, le vamos a plantear un tratamiento. Perdón, te interrumpí, Andrés. No, era un poco eso lo que estabas diciendo vos, yo te interrumpí. Es, si una secundaria progresiva hay que ver por qué lo estás tratando y si justifica el tratamiento. Pero en todo caso, según una secundaria progresiva, con actividad, yo no sé si interferón sería mi primera elección. Exactamente. Exacto. Desde el punto de vista infectológico, para agregarles mi opinión, no estamos utilizando interferón como tratamiento antiviral contra el COVID. Como decía Liliana, en el estudio Solidarity, una de las ramas tiene un antiviral, que es el lopinavir ritonavir, sumado a interferón. No hay ninguna rama de estudio que tenga solo interferón. Y la verdad que ya la mayoría de los estudios en curso abandonaron las drogas con algún efecto antiviral. Así que no sería, digamos, yo no volcaría la elección de la droga para la esclerosis múltiple, de la cual no voy a opinar, pero no me parece que es un factor a tener en cuenta la eventual actividad antiviral del interferón. Sí, refuerzo el concepto es el de los tratamientos para esclerosis múltiple, por más que en algunos papers evalúen, e incluso hay ensayos clínicos para evaluar el control del componente inmunológico, no son para el tratamiento de COVID. Y no los usamos ni pensamos en manejar y controlar COVID con estos tratamientos. Al menos no nosotros como neurólogos. Sí, aunque me gustaría, Sebastián, escuchar tu opinión sobre bueno, el uso de corticoides en COVID y preguntarte si de algún modo los medicamentos que se están ensayando de alguna manera no están en línea o participan del mismo, digamos, sí, de los mismos caminos antiinflamatorios, digamos, que tienen nuestros medicamentos. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, en relación a los corticoides, lo que nos mostró el estudio Recovery es que al momento la única droga con eficacia comprobada en bajar la mortalidad en pacientes con COVID es la dexametasona en dosis de 6 miligramos día. No es una dosis elevada, es una dosis antiinflamatoria, se utilizó como máximo hasta 10 días de tratamiento, y eso es lo que tiene eficacia probada en reducir la mortalidad en pacientes con COVID de moderado a severo. Como saben ustedes también, los corticoides tienen un efecto que es bastante inespecífico, actúa sobre varios puntos de la cadena inflamatoria y sobre varios puntos de la respuesta inmunológica, así que ni siquiera es una molécula muy exquisita, digamos, en cuanto a su mecanismo de acción. Las otras drogas que están en marcha, muchos ya estudios de fase 3 que están concluyendo, así que de acá a 1 o 2 meses ya contaremos con los resultados, son drogas inmunosupresoras, en su gran mayoría, que se utilizan en otras patologías como enfermedades del colágeno, lupus, artritis reumatoide, artritis psoriásica, algunos citostáticos que se utilizan en linfomas, en leucemias crónicas,
Los mecanismos de acción de estas drogas son diversos, algunos actúan sobre la interleuquina 6, otros sobre amplificadores de señales de receptores de interleuquinas, otros inhiben tirosinas quinasas, etc. Algunos puntos de respuesta de las cadenas son compartidos con drogas que se utilizan en esclerosis múltiple también. Muchas gracias. Tengo una pregunta de Claudia que dice, paciente con reciente diagnóstico de esclerosis múltiple, aún sin terapéutica, reside en el sur de Bolivia, me acaba de escribir, le confirman COVID-19, ¿qué hacer? Me parece, Sebastián, que vos deberías contestar esto. Bien, si es reciente Bolivia, supongo que, bueno, no sé dónde se atiende, si se atiende en su país o se atiende en Argentina. Si le acaban de confirmar, imagino que está en contacto con el sistema de salud, así que debería adecuarse a su sitio de atención y realizar el aislamiento correspondiente según la severidad de su caso, ¿no? De su caso de COVID me refiero. Pero si está testeado es porque está en contacto con el sistema de salud, así que debería Buenas seguirse noches, por esa vía. ¿cómo le va? Hola. Mire, ella tiene un diagnóstico hecho en el mes de febrero, se le había ya gestionado una medicación, obviamente no pudo volver aquí a control. El tema es que me acaba de escribir, está con un cuadro respiratorio, anosmia y ageusia desde hace 4 días. El temor que yo tengo, si bien está sin tratamiento, solamente le dieron diclofenac, no le dieron otra cosa por el momento, no la están estudiando, la mandaron a la casa. Me preocupa su situación realmente, porque esto de tener anosmia y ageusia tal vez nos está indicando que vaya a ser algún cuadro neurológico, pero desde aquí no tengo qué hacer. Bueno, yo lo que le puedo comentar desde mi visión son 2 síntomas que no son los más frecuentes de la infección por coronavirus, pero que sí tienen una buena especificidad. Muchos pacientes cursan con esto, e incluso estamos viendo pacientes en los cuales el déficit le dura semanas, y la etiología es la infección del virus. Entiendo que tiene el diagnóstico confirmado, por lo que usted dice, y si fue evaluada por un médico y son los únicos síntomas, es un cuadro leve, con lo cual puede ser de seguimiento ambulatorio. Eso ya está muy claro el manejo en el ámbito del país. Se puede seguir ambulatorio, debe tener algún contacto, puede ser telefónico, telemedicina con el centro que lo asistió, y los cuadros leves, especialmente los pacientes que no requieren oxígeno, no se benefician con el tratamiento con corticoides, con lo cual no le daría corticoides a este paciente. Bien, o sea que este paciente debe rechequearse con un nuevo hisopado o con anticuerpos, y una vez pasada la infección activa, recién uno debería pensar en tratar la esclerosis múltiple, supongo. Sí, de acuerdo con eso. O sea, parecería que, bueno, todos coincidimos en que hay que esperar que transcurra su infección aguda. Sí. Sí, como para agregar solamente lo último, es que los cuadros de complicaciones que se ven en los pacientes son entre el día 7 y 10 de inicio de los síntomas. Este paciente está en el día 4, entiendo, con lo cual hay que continuar el seguimiento para ver si en los próximos días tiene algún otro síntoma, algún cambio en su situación clínica. Exacto. Muy bien. Marcela dice que sabemos que Bolivia tiene sistema de salud eficiente, por eso vienen a la Argentina. No es raro que no le hayan brindado otras directivas. Bien. Bueno, esperemos que su enfermedad se detenga entonces con los síntomas que tiene y que no progrese, ¿no? Sí, igual si uno mira, y por favor corregime, Sebastián, es bajo, no me acuerdo exactamente de cuánto, el porcentaje de personas que desarrollan formas severas de COVID, ¿no? Que era un 10 o menos.
Y más o menos entre un 15 y un 20% requieren algún tipo de hospitalización y cuadros severos son el 5% de los totales. Ok, o sea que probablemente esta señora resuelva muy bien su proceso infeccioso y probablemente en poco más de 2 semanas ya puede iniciar el tratamiento que se consideró apropiado para tratar su esclerosis múltiple. Probablemente sí. Perfecto. Andrés, comentarios. No, si, hablando ustedes yo escucho y aprendo, como siempre. Así que, no, y aparte estaba de acuerdo básicamente en todo lo que comentaban, incluso un comentario para una de las primeras preguntas, una que hizo Marcos, de las comorbilidades, si el paciente es un hipertenso severo, al Entuziumab no lo podemos usar, ¿está bien? O sea, no es lo mismo cualquier monoclonal. Eso habría que considerarlo. Y en cuanto a la hora de elegir el monoclonal, recordar, más allá de que no hay uno específico, saber que si va a ser natalizumab va a tener que ir todos los meses a un centro asistencial, si hace ocrelizumab va a tener que ir cada 6 meses. Eso hay que considerarlo también a la hora de armar nuestro esquema. Si yo tengo un centro de infusión por el que no pasan pacientes respiratorios, no hay problema. Pero si lo tengo que mandar al hospital, hay que considerar todas estas alternativas también de tratamiento, ¿no? Sí, importantísimo, ¿no? O sea, personalizar más que nunca la atención. En base a lo que escuchamos, bueno, es evidente que los posibles casos de esclerosis múltiple que contraigan COVID van a ser en la Argentina muy pocos. Creo que el número, con las cifras de ayer, era de 40, el número de casos esperables, Sebastián, me parece, ¿no? Según tu tabla. El número de casos que podrían ser observados eran 41, sí. Bien, o sea, el primer concepto que yo aprendo en el día de hoy es que el caso de coexistencia de esclerosis múltiple y COVID es bajísimo. Muchísimo más bajo aún es fuera del AMBA, donde se concentran el 90% de los casos. Tercera cosa que aprendí hoy, que en el NOA el número de casos esperables de ambas patologías también es bajísimo y creo que era cercano a 1 para cada una de las provincias. O sea que esa es una realidad y una evidencia. O sea, son poquísimas las personas que están bajo riesgo de ambas morbilidades. Cuarta cosa que a mí me aprendí es que los pacientes con esclerosis múltiple no van a tener formas más severas de la enfermedad y que el único factor pronóstico negativo podría ser su discapacidad alta, la obesidad y otras comorbilidades, digamos. Ser hombre. Y ser hombre. Bueno, y la edad. Por eso en esos pacientes es que tenemos que poner más foco y yo creo que protegerlos con las medidas habituales que estamos tomando en cuanto a la prevención para COVID. La quinta cosa que aprendí es que los medicamentos que nosotros usamos aparentemente no aumentan el riesgo de contraer COVID y menos todavía de tener COVID más grave. Y no sé qué más aprendí. Esas son todas las cosas que se me ocurren en este momento, pero para mí esta charla me aclaró muchas cosas en cuanto a poner en perspectiva todos estos fenómenos o mitos que tenemos o que teníamos en la cabeza, sobre todo al inicio de la pandemia, donde por supuesto no teníamos datos de ninguna clase, ¿no? Yo voy a tomar una cosa que mostró Andrés en una de las diapositivas y que era el grupo chino que reportó, bueno, que analizó sus muchos centros y que incluyó Wuhan y que con muchos o con una N interesante de pacientes con esclerosis múltiple no vieron ninguno que desarrollara COVID. Y que lo que plantean es que probablemente sea como una población a la cual uno sobreprotege. Y de hecho nosotros acá, desde que inició la pandemia,
las recomendaciones que se redactaron desde la Sociedad Neurológica, bueno, por lo menos yo, y creo que todos hicimos lo mismo, se las reenviamos a los pacientes. Cada vez que hablamos con los pacientes insistimos, si podés trabajar en tu casa, muy bien, si tenés que salir a hacerlo en tu auto, que el tapabocas, que el alcohol, que el zapatos sí, zapatos no y demás. O sea que es una población que está muy informada, que de hecho nosotros también sobreprotegemos y que por lo tanto creo que eso también puede impactar, al ser pacientes que se cuidan más, también por las recomendaciones que le damos, eso impacte también en que sea muy bajito el número de pacientes con múltiple COVID que vayamos a ver nosotros, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Sí, de hecho, cuando mostraban el trabajo ese tan lindo que hicieron ustedes, que publicaron ahora de la estimación, que son esos trabajos que uno ve y dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? A mí me pasa siempre, veo trabajos lindos y digo, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Yo pensaba también en esa variable, porque vos estás asumiendo que el paciente con esclerosis múltiple está haciendo la misma vida que la población general, y no está haciendo la misma vida de la población general. Entonces, probablemente ustedes hacen la estimación numérica y se está haciendo esa asunción, va a tirar para abajo el número real. Por eso, muy probablemente encontremos menos casos aún que ese número bajo estimado. Y recuerdo otra cosa, cuando los números de incidencia son bajitos, la variabilidad con los intervalos de confianza que ustedes mostraron puede llegar a ser que sean mucho menos que esa tendencia central. Eso hay que considerarlo siempre. Y como observa muy bien Andrés y Liliana, asumimos que los eventos eran independientes, es decir, que la probabilidad de que ocurra una enfermedad no se veía afectada por la ocurrencia de la otra. Pero es probable que, como mostró el trabajo chino, los pacientes están más concientizados de que deben cuidarse, saben que alguno de sus medicamentos puede tener algún efecto inmunosupresor, entonces pueden tener más cuidados y más restricciones que la población general, y eso es un sesgo en menos. Es por eso que por ahí conocemos menos pacientes con esclerosis múltiple infectados que lo que estamos estimando. Yo quiero hacer solo un comentario de 5 segundos de eso. Estoy de acuerdo que puede haber un sesgo en menos, de que puede haber menos exposición y menos casos que nos permitan tener evidencia, pero lo concreto es que hoy hay registros, hay 600 pacientes en un registro, 300 pacientes en otro, con esclerosis múltiple que se infectaron y que vienen utilizando tratamientos, y a esa evidencia concreta no nos dice que los pacientes con esclerosis múltiple desinfectados se murieron todos, o todos terminaron, tuvieron, no, al contrario, justamente la evidencia concreta, podemos hacer una asunción a menos, pero desde el lado de la evidencia concreta, justamente de una forma concreta, tenemos esto de que el paciente que se infecta no tiene formas distintas a las que tendría una persona sin la enfermedad. Y esto es independientemente del tratamiento. Y eso es bien objetivo. Creo que eso es lo que más tenemos que rescatar de nuestra práctica, que hoy tenemos datos para tomar decisiones basados en datos objetivos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo les haría esta pregunta a todo el auditorio. Yo creo que estas charlas de hoy nos contribuyeron a sacarnos parte del miedo que tenemos a que nuestros pacientes contraigan COVID, el miedo que tenemos a tratarlos, etc. Pero lo que sí me preocupa muchísimo es que probablemente a los pacientes nadie les saque ese miedo y en este momento tengamos muchas menos consultas de los pacientes, obviamente menos consultas a los centros asistenciales, etc. Y con esto quiero decir que probablemente haya una gran población de pacientes ausentes para todos nosotros, y que por miedo ni siquiera llaman al médico o toman contacto con nosotros, y yo creo que ese es un desafío, ¿no? Yo tengo miedo que en ese mundo oscuro que no estamos viendo estén pasando cosas con la enfermedad que no tengamos adecuado control, ¿no? Y el desafío yo creo que es buscar herramientas como la telemedicina o lo que fuere, de tener un contacto o buscar más proactivamente desde los médicos a esos pacientes que yo creo que son muchos y que, bueno, por este miedo no llaman o no van o se infartan en sus casas en caso de otras enfermedades, ¿no? No sé qué les parece a ustedes.
Yo con eso disiento un poco y va en base a lo que experimenté en estos meses, ¿no? Porque de hecho, obviamente, no estoy yendo al hospital, con lo cual eso es indudable que consultas presenciales son 0 en este momento, ¿sí? Sin embargo, por teleconsulta la cantidad de consultas que uno mira por mes no bajaron de manera significativa y aquellos que no pudieron acceder a la teleconsulta, la consulta la hicieron por mail o de alguna manera terminan consiguiendo tu teléfono y las consultas entran por WhatsApp. No me dio la impresión que los pacientes por miedo se recluyeran en su casa si no preguntaran. Al contrario, las preguntas fueron muchísimas. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Sigo tratándome? ¿Me saco sangre? ¿Me hago la resonancia de control? No creo que hayamos o que haya muchos pacientes en ese lugar oscuro, como vos decís, que por miedo no consultan, ¿eh? Por lo menos es mi opinión. ¿Les parece a ustedes que en otras regiones esto es así? O sea que para Liliana hay una sobreconsulta inclusive. Bueno, no sobre consulta, pero lo que voy es que no desaparecieron los pacientes, ¿estamos? Sí. Yo para aportar otra visión de vuelta, no puntualmente en esclerosis múltiple, pero sí hay evidencia de otras enfermedades como patologías cardiovasculares en las que sí se ha visto menores consultas, menor mortalidad registrada por patología cardiovascular, y no porque no ocurra, sino porque no se registra, porque han bajado las consultas. Y también hay datos locales al respecto. Hace poco, esta semana salió en la revista Medicina de patología cardiovascular en Ciudad de Buenos Aires, que bajaron significativamente las consultas respecto de años previos. Yo lo que pude ver es algo que creo que lo comenté, que es algo preocupante, que es la mala información o la sobreinformación. Es decir, pacientes que me consultaban por informaciones falsas, es decir, si podían hacer tal o cual cosa, o directamente que habían tomado decisiones, como por ejemplo suspender transitoriamente la medicación, ¿sí? Porque habían escuchado que era malo, o bien decir, bueno, tomo tal medicación porque es protectora para el COVID, o si puedo de vuelta hacer un switch de tal medicación al interferón, porque el interferón me ofrece más garantías, el interferón que antes, digamos, estaba medicado, de pronto me sirve para el COVID. Es decir, habían recibido información o tal medicación, o si puedo ir a la farmacia y comprar hidroxicloroquina. Es decir, los pacientes muchas veces, sobreinformados o con informaciones malas, toman decisiones sin consultar al médico. Y eso no solo pasa con los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Eso ocurre. Y los pacientes que tienen enfermedades crónicas muchas veces toman decisiones. Eso nos ha pasado. Pero por el otro lado quisiera comentar algo que muy bien lo habló en la primera charla Andrés del dinamismo con respecto a la zona geográfica. Por ejemplo, nosotros en el NOA, en todo el NOA, y eso creo que le ha pasado a Marcos, también a Marcela, hemos tenido una incidencia, una prevalencia muy baja. Entonces, no hemos tenido nunca que cambiar decisiones con respecto, no hemos tenido, en cuanto a la toma de decisiones, que variar. Es decir, nunca hemos tenido que aplazar una medicación. Supongamos que cuando decimos, bueno, posponer una dosis de algo, ¿sí? Posponer una dosis en función del COVID. ¿Por qué? Porque en general, más allá de los cuidados generales que tenemos que tener para el COVID, nunca hemos tenido, digamos, un temor por un increscendo de las dosis, de casos aquí de COVID, ¿sí? Siempre hemos estado relativamente tranquilos en cuanto a la aparición de casos de COVID. No sé si me hago entender. Nunca hemos tenido que hacer un cambio en cuanto a la toma de decisión de una droga o aplazar una droga, ¿sí? Eso en general ha sido una constante, por lo menos no solo en Santiago del Estero, tengo entendido que en Salta también. Uno por ahí piensa, bueno, tengo que aplazar tal dosis, supongamos, de ocrelizumab, o tengo que aplazar la dosis de natalizumab, pero acá nunca hemos tenido que, digamos, una decisión tener que aplazar en función del número de infectados por COVID.
¿Por qué? Porque hemos tenido relativamente un número quieto de tranquilidad. Eso no implica que los pacientes, por supuesto, como todos, han tenido sus temores, pero nos ha permitido trabajar con un margen de tranquilidad, porque los números, en realidad, en el NOA, como bien lo sabe el doctor, el infectólogo, han sido, digamos, números tranquilos en comparación de lo que ha sucedido en el AMBA. Muy bien, muchas gracias, querido Miguel, y muchas felicidades en el día de hoy. Te deseamos todos. ¿Es tu cumpleaños o no? Va a ser No. abuelo. Va a ser abuelo. No. Bueno, va a ser abuelo. La desorientación en el tiempo, en el espacio. Por el encierro. Lo felicitamos porque va a ser abuelo. ¿Y qué más? El más sexy. Abuelo. Felicitaciones por el futuro abuelazgo. Por el futuro. Felicitaciones también por el cumpleaños, porque todos los días se cumplen años. Muy bien. Estuvimos lentos todos. Dobles felicitaciones. Gracias, querido amigo. Amigo muy querido. Muchas gracias. Me siento honrado también con tu amistad y la de la mayor parte de todos los participantes que estuvieron acá. Espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé muy bien. Aprendí mucho y sobre todo les vi las caras y pudimos compartir este rato de relax, digamos. Así que muchísimas gracias a todo el auditorio, muchas gracias a todos los speakers, muchas gracias a Roche y bueno, abrazos a todos, siguen llegando acá. Especial abrazo para Liliana, de Margarita. Gracias, Margarita, beso grande. Bueno, así que los despido y nos vamos a ir a comer. Si les parece. Fuerte abrazo. Aprovecho para mandarle un abrazo a Guillermo de Lío, que lo estoy viendo ahí, y le mando un gran abrazo a Guillermo. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches, gracias a todos. Adiós. Buenas noches. Felicitaciones, cariños a todos. Abrazo. Chao, chicos. Besos. Gracias.